O sea, la literatura y la ficción, porque todo eran libros históricos. Te vendo la taza por 15 euros, si la quieres. Solo acepto transferencia. Vale, pero hay gastos de envío. Ahora, la poesía de la Edad Media. Uf, madre mía, estáis locos, ¿eh? ¿Verdad? Mi gente, por favor. No me hagáis sentir incómoda, tío. Vamos a construir una comunidad respetuosa. Toda persona que tenga más de 27 se puede ir del directo. Bueno. La poesía de la Edad Media va del siglo X al siglo XI. Y se titula De la jarcha a la poesía de cancionero. Tengo novio. A ver, la poesía de la Edad Media va del siglo X al siglo XI y va de la jarcha a la poesía de cancionero. Todo empieza con... Estoy estudiando por un examen, sí, pirili. Mi último examen del cuatri. El romance, que era una lengua que deriva del latín. Inicialmente se pensaba que las manifestaciones líricas en lengua romance eran composiciones líricas de la... Todo me mal sale. Estudio literatura española. Vale, a ver. La poesía de la Edad Media va del siglo X al siglo XI. Inicialmente se piensa que las primeras manifestaciones líricas en lengua romance fueron las composiciones de la lírica trovadoresca. La lírica trovadoresca era una lírica. ¿Quién me puede decir lo que es la lírica? Por favor, no hablemos de eso. Gracias.
Vale, a ver. Entonces, la lírica trovadoresca eran composiciones en verso que expresaban sentimientos y emociones del autor de una manera subjetiva. Se desarrollan en el sur de Francia y en provenzal, que es una lengua que también deriva del latín. Esto ocurre en el año 1100. Y eso es siglo XII. Siglo XII. Pero después, o sea, inicialmente, ¿vale? Se piensa que las primeras manifestaciones de la lírica romance eran las composiciones de la lírica trovadoresca, que eran composiciones en verso de carácter sentimental que se desarrollan en el sur de Francia, en provenzal, casi se me olvida. No me lo sé. Vale, a ver, otra vez. Vale. El romance es una lengua que deriva del latín. Entonces se piensa que las primeras manifestaciones líricas en lengua romance eran las de la lírica trovadoresca, que eran unos escritos en verso que expresaban sentimientos que se desarrollan en el sur de Francia, en provenzal, que también era una lengua que deriva del latín, en el 1100. O sea, el siglo XII. Pero después se describen unos fragmentos escritos también en romance, pero no el mismo romance. O sea, ¿cómo he dicho que era el otro idioma? Provenzal. El provenzal es como si decimos un dialecto del romance. Pues también se encontraron otras manifestaciones, se encontraron más tarde unas manifestaciones en romance